respecto también a la parte de lo que es la Dirección General de Rentas, y también vamos a ir viendo también cómo quedaría lo que es en relación a la parte municipalidad, de habilitación municipal y de pago de impuestos. ¿Bien? El material que se subió a la plataforma, por problemas de tamaño, del material, está subido en 3 partes. ¿Sí? Está la primera parte está subida en la parte A y en la parte B, y después está la segunda parte subida porque por problemas del tamaño del material, la plataforma no dejaba subir todo completo, y lo tuve que ir dividiendo por partes. Así que bueno, cualquier duda o consulta está ya a disposición. Bueno, ya estaba subido de la clase pasada, y el que vamos a ver hoy también ya se encuentra subido. Pero lo que nos habíamos quedado era la parte de la categorización, para verla en forma conjunta durante todo el día de hoy. No sé si a alguno le quedó alguna duda o consulta de lo que vimos en la clase pasada. Bueno, igualmente vamos a trabajar en la próxima clase con algunos casos prácticos para que ustedes puedan resolver y podamos definir algunas cuestiones en cuanto a lo que sería el manejo de un monotributista. ¿Bien? Por lo menos para llevarnos algunas ideas, y bueno, aquellos en realidad que ya se encuentran trabajando con el tema, seguramente todos estos temas ya los conocen, y más que nada un repaso de lo que ya aplican en la práctica. ¿Bien? ¿Sí? Recordemos que estos temas son temas que se ven recién en cuarto año de la carrera, en lo que es la materia de impuestos 1, impuestos 2, ¿sí? Que por cuestiones de lo que es la vinculación de nuestra tecnicatura, y con la necesidad de estos conocimientos para la aplicación práctica y para el manejo de participación, ya sea en una empresa o en el empleo contable, ¿sí? Se va a trabajar con estas herramientas. Dentro de lo que es la recategorización del monotributo, nosotros sabemos que para cada 6 meses tenemos que hacer lo que se conoce la recategorización, que es más que nada analizar de acuerdo a los distintos parámetros que vimos en la clase pasada, que tenemos los alquileres de ganado, lo que es la energía eléctrica consumida, el parámetro principalmente lo que es el parámetro de ingresos, ¿bien? La superficie afectada a la actividad. Todos estos análisis vamos a tener que hacer para poder definir, de acuerdo al último año, ¿sí? Ya sea que lo haremos en el mes de enero, que va a ser de enero a diciembre del año anterior, o que lo haremos en el mes de julio, que es el segundo momento en que se hace la recategorización. Vamos a tener en cuenta estos parámetros en forma anual para poder hacer la determinación en cuanto a la categoría en la cual a nosotros nos corresponde estar. ¿Bien? Esto nos lo va a establecer la ley 27430 en lo que respecta a los ingresos declarados. ¿Y cuál es la particularidad de la 27443, que es la ley sancionada hace un mes aproximadamente? Que en lo que respecta a la recategorización y en cuanto a la consideración de esta nueva actualización de los parámetros, que son los parámetros actualizados que vimos en la clase pasada, lo que me dice es que esta actualización no va a corresponder únicamente para esta recategorización que estamos realizando ahora en el mes de julio-agosto, que fue hasta el 9 de agosto, sino que vamos a tomar los parámetros de todas estas actualizaciones de los parámetros para la recategorización que fue a partir de enero de este año. ¿Bien? Entonces, todos aquellos monotributistas que por la recategorización en enero fueron excluidos del régimen del monotributo, ¿sí? Van a poder reingresar al régimen hasta el 30 de septiembre. Y la semana pasada reglamentó la MIP cómo iba a ser esa reincorporación al régimen, volviendo estos responsables inscriptos a formar parte del régimen del monotributo. Únicamente lo permite para aquellos que hayan estado excluidos
en el mes de enero, ¿sí? No le permite a cualquier sujeto hacer esta reincorporación. Los demás sujetos se deberán analizar los casos en particular y todos los elementos de qué momento fueron monotributistas, lo que vendría a ser también que pasen al régimen general, ¿sí? Y analizar también los ingresos que se han tenido en los últimos ejercicios para saber o no si le corresponde o no, si puede o no estar dentro del régimen del monotributo. ¿Bien? Siempre, como decíamos, se va a hacer hasta el 20 de enero o el 20 de julio, y en esta oportunidad fue hasta el 9 de agosto, primero se había prorrogado, del 20 de julio pasó al 2 de agosto y del 2 de agosto pasó al 9 de agosto, ¿sí? ¿Por qué? Por cuestiones de la demora, en lo cual implicó demoras en las publicaciones de las distintas reglamentaciones, y así la demora en lo que fue la aprobación de la ley, y por otro lado también todo lo que sería vinculado a la adecuación de los sistemas. Y generalmente la FED tiene alguna demora, siempre se está trabajando por ahí a veces se trabaja contra reloj o siempre se está esperando la prórroga. Por ahí no sé si es tan, si es tan bueno trabajar esperando que prorroguen la fecha límite, o sea, en este caso para la recategorización, como también para las presentaciones de las declaraciones juradas, más que nada de ganancias, en lo que es personas humanas. Bien, para cada nueva categoría se va a pagar a partir de agosto, de febrero o agosto del mes siguiente, es decir, que si nosotros teníamos la recategorización, y a partir del mes de agosto, por más que hayamos hecho la recategorización en esta oportunidad en agosto, a partir de este mes ya se pagaría con la nueva categoría, y lo que ha otorgado fue la proyección, la postergación del vencimiento hasta el día 28 de este mes. ¿Bien? ¿Y quiénes quedan exceptados de hacer la recategorización? Quienes se encuentran dentro de la misma categoría o que inician actividad y no hayan transcurrido un semestre completo. Bien, la falta de recategorización implica la ratificación de la categoría que está declarada con anterioridad. ¿Y qué tenemos ahí qué tenemos que tener en cuenta? Que nosotros, si bien omitimos la recategorización, durante el mismo mes, una vez que se ha pasado el periodo para hacer la recategorización, tenemos todo lo que tiene que ver con lo que podría ser en el mes siguiente la modificación de datos, pero dentro de ese mismo mes no se puede, una vez vencido el plazo, no se puede aplicar lo que se llama la recategorización, sino que a partir del mes siguiente se puede hacer una modificación de datos. Dentro de las categorías que vamos a tener en lo que respecta a la recategorización, vamos a decir que podemos mantener la misma categoría, es decir, no recategorizar, no hacer nada. Podemos cambiar de categoría con una protección de, ya sea por encima de los parámetros o por debajo de los parámetros. Muchos de las recategorizaciones que se hicieron en esta oportunidad se vio este detalle de una disminución de la categoría en la que se encontraban, porque hubo un aumento del 200% de la actualización en la tabla en distintos parámetros, y como les decía, el principal parámetro de los monotributistas es el tema del ingreso, ¿bien? Y por el otro lado, podemos superar todos los parámetros y quedarnos excluidos, ¿sí? Y que al mismo tiempo también esta exclusión del monotributo se va a generar cuando nosotros durante el último año superamos, no solamente superamos, sino que nos encontramos dentro de la categoría, dentro de los ingresos máximos dentro de la categoría, o por ahí empezamos a jugar con la actualización que se va a realizar de los ingresos en cuanto a lo que establece la ley. Y lo que decimos es, bueno, a partir de ahora vamos a decir, bueno, lo que le ha pasado a muchos, y que muchos, en realidad, es ahí donde nosotros tenemos que entrar a hacer nuestros distintos análisis y asesorar, en cuanto a que el cliente dice, bueno, pero tengo el límite, y este límite máximo que tengo de facturación, tengo también el incremento de la recategorización, en donde vamos a ver la actualización de los parámetros. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener presente que si
realiza al momento de realizar las instituciones de oficio. Una vez que nosotros iniciamos en el monotributo, ¿qué pasa con respecto a la recategorización? Bien, debemos tener que haber transcurrido por lo menos 6 meses, porque si nosotros iniciamos en el semestre en el que estamos haciendo la recategorización, no correspondía hacer la recategorización. Pero una vez que ya hayan transcurrido 6 meses o más, vamos a tener que anualizar. ¿Y qué significa anualizar? Es decir, que vamos a tener que llevar en promedio mensual cuáles serían los ingresos que obtuvimos, cuál es la energía eléctrica consumida y cuáles son los alquileres desvengados para saber en esos periodos cuál ha sido el ingreso que nosotros tenemos que tener para lo que es la recategorización. ¿Bien? Después, ¿qué me dice? Cuando finalice el periodo aludido, tenemos que hacer la recategorización con el periodo semestral calendario. Y la recategorización procederá solo cuando el pequeño contribuyente haya desarrollado actividades como mínimo durante un semestre completo. Bien, por eso es que me va a decir que cuando yo tengo menos de 6 meses, no corresponde realizar la recategorización. Cuando nosotros realiza la recategorización, ¿sí?, nos va a decir todos los ingresos y egresos que hemos obtenido durante el periodo, ¿bien?, cuáles las facturaciones que hemos realizado, cuál es la cuota del monotributo que no incluye la obra social que hemos pagado, cuáles son los comprobantes electrónicos recibidos, cuáles son nuestros consumos con tarjeta de crédito y de débito, ¿bien? Y en el caso que tengamos empleados en relación de dependencia, también nos va a salir el monto que hemos pagado por estos empleados en relación de dependencia, ¿bien? Las remuneraciones y las cargas sociales que hemos abonado durante el periodo que estamos trabajando, ¿sí? Esto es que se implementa la recategorización y la información en cuanto también a las resoluciones en donde hace referencia en lo que respecta a los comprobantes electrónicos recibidos y los consumos de tarjeta de crédito y débito, ¿sí? Vamos a tener que analizar en cuanto a lo que es los comprobantes electrónicos recibidos, lo que establece el ámbito que nosotros vamos a tener un 30% más en cuanto a lo que va a ser esta recategorización. Y por el otro lado, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos ventas, en este caso, por ejemplo, con 250.000, pero tenemos compras por 1.500.000, lo que va a hacer la CIP es decir, bueno, de tu monto de compras te va a multiplicar por el 30% y en base a ese se va a hacer el nuevo parámetro para considerar que en qué categoría del monotributo debería estar. Lo mismo sucede con los consumos de tarjeta de crédito y débito y también con lo que tiene que ver con no solamente con los comprobantes, sino con los consumos y con los movimientos en nuestras cuentas bancarias. Si bien acá esa información no se ve reflejada, sino se ve solamente reflejada los consumos que se han tenido con la tarjeta de crédito y con la tarjeta de débito, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener también este análisis de también ver cuáles son los movimientos que tenemos en nuestra cuenta bancaria. ¿Ven? Que esta información que todos los meses la FIP va a tener. No solamente tiene información de los movimientos, sino también tiene información de los saldos de las cuentas, ¿sí? Y cuáles han sido también también a través del impuesto a los débitos y créditos, cuáles han sido los movimientos que hemos tenido en la cuenta. ¿Qué pasa si la FIP detecta que nuestra categoría se encuentra? En primer lugar, que omitimos realizar la recategorización y que realizamos ventas con comprobantes emitidos mayores a los que obtuvimos ventas mayores a lo que nosotros hemos declarado en la recategorización, o por ahí, no sé, nos olvidamos o omitimos, hubo un cliente que no tenía idea que tenía que hacer esto, ¿no? Porque o no lo entendió nunca o nunca se lo explicaron, ¿sí? Hay algunas cuestiones que por ahí eso sucede. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante esta situación, ¿sí?, es muy importante explicar todo esto, ¿sí?, y al mismo tiempo ver cuál es la categoría en cuál le correspondería estar. ¿Qué va a hacer la FIP en cuanto a las recategorizaciones de oficio? La FIP va directamente a realizar la recategorización, obviamente que nos va a comunicar por la ventanilla electrónica, por el domicilio fiscal electrónico que nosotros hemos sido recategorizados
recategorizados de oficio, van a salirse incluso, vamos a tener el plazo de 5 días para hacer nuestro descargo y vamos a, una vez que ya hayan transcurrido los días, que nosotros no hayamos presentado lo que sea algún descargo en cuanto a la recategorización, vamos a ver en nuestra cuenta corriente y en nuestro monotributo la nueva categoría asignada por el AFIP y los nuevos valores que tenemos que abonar, porque la AFIP va a hacer la recategorización de la fecha que ellos consideran que nos hubiera correspondido estar, ya sea en la categoría, si nosotros estábamos en la A, ya sea en la B o en la C, o incluso en categorías mucho más altas, que además de determinar el nuevo importe en la nueva categoría, la FIP también tendría la facultad de ponernos una multa como sanción por la omisión de la recategorización, cosa que hasta el momento no ha realizado, pero está dentro de la ley y está dentro de sus facultades. En el caso que nosotros tengamos cómo justificar de dónde vienen esos ingresos que están en nuestra cuenta o estos consumos que hemos tenido, si podemos justificar, ya sea por ingresos del grupo familiar o también, si bien la FIP lo tiene en cuenta los ingresos provenientes de lo que es la relación de dependencia, es decir, nosotros tenemos un atributo activo y al mismo tiempo tenemos un empleo en relación de dependencia, bueno, si los ingresos y los gastos se condicen con estos ingresos que tenemos declarados en ambos lugares, bueno, no va a haber ningún problema. Pero en el caso de que no sea así y tengamos cómo justificar, ya sea porque se vendió un bien de uso o porque se hicieron compras en el grupo familiar y demás, bueno, vamos a tener la opción de lo que sería el monotributo de la recategorización de oficio y acá vamos a tener lo que va a ser este sistema sobre el cual nosotros vamos a tener que elegir la entidad y vamos a presentar nuestro descargo para poder exponer que nosotros no estamos de acuerdo con esta recategorización de oficio, no estamos de acuerdo con lo que establece la FIP y por lo tanto hacer las presentaciones correspondientes y ver y exponer también todo lo que serían los elementos probatorios y exponernos y analizar cuál es la respuesta que tiene AFIP. Muchas veces los monotributistas que son recategorizados de oficio no tienen elementos probatorios y en algunos casos no se presenta ningún tipo de descargo, pero en su caso, ¿sí?, vamos a trabajar con esto de lo que sería la representación, ¿sí?, el descargo por esta recategorización de oficio realizada por el fisco. Por otro lado, ¿qué vamos a tener? Tenemos lo que sería la baja del régimen simplificado y que una de las cuestiones y uno de los elementos de la baja vamos a tener esto de la exclusión que me dice excluido, ya sea exclusión por superar los parámetros o que ha realizado directamente la AFIP y que nos ha pasado de lo que es el régimen del monotributo a lo que es el régimen general. ¿Bien? ¿Y qué vamos a tener? Por un lado es el cese de actividad. ¿Qué quiere decir? Bueno, la persona cerró el negocio, se dio de baja, dejó de trabajar en eso que le generaba el alta en el monotributo y se da de baja por cese de actividades. Por otro lado tenemos la renuncia, que es cuando nosotros renunciamos al régimen para pasarnos al régimen general, ¿sí? Y cuando tenemos la exclusión, que la exclusión es cuando la AFIP me dice, bueno, de acuerdo a todos tus consumos, a todos tus movimientos bancarios, a tu facturación y a tus empleos en relación de dependencia y demás datos con los cuales nosotros contamos, ¿sí?, no te corresponde estar en el régimen del monotributo y vas a pasar a ser al régimen general siendo responsable inscrito. Cuando nosotros tenemos la exclusión por parte de la AFIP, debemos esperar el término de 3 años para poder reingresar al régimen. Por eso es que esta nueva ley, con esta actualización del 27443, que establece la actualización de los parámetros, que no es a partir del mes de julio a agosto con esta recategorización, sino que lo hace retroactivo al mes de enero, otorga la posibilidad, sin la necesidad de haber pasado estos 3 años, para
falta de pago, se le va a dar de baja y va a poder reingresar una vez que regulariza toda la deuda que tiene con la FIP. La puede regularizar a través del plan de pago que tiene el plan de financiación permanente de la FIP. Actualmente está el plan de financiación por la ley 27443 y una vez que regulariza todos los importes adeudados va a poder reincorporarse a lo que es el régimen del monotributo. ¿Bien? Después tenemos la baja por la renuncia, que la renuncia también va a tener efectos a partir del primero del mes siguiente. Y acá también nosotros no vamos a poder volver a ser monotributistas si han transcurrido 3 años calendarios posteriores a la renuncia en la medida en la que se haya renunciado a ser responsable inscrito en IVA por la misma actividad, ¿sí? Acá está una cuestión porque deben tener que cumplir a partir del mes siguiente lo que va a ser el pase al registro, a por medio del registro único tributario, a inscripto en ganancia y inscripto en IVA. El impuesto a la ganancia, recordemos que es un año, es un impuesto anual, y el impuesto al valor agregado se va a hacer con presentaciones mensuales. Acá tenemos una pregunta en el chat. No. Chicos, de la asistencia se toma a poder el Zoom. El Zoom hace un archivo con las personas que estuvieron presentes y el tiempo de conexión. Así que no se preocupen por el tema de la asistencia, ya queda registrado en el Zoom. ¿Bien? No es necesario que manden sus datos por el chat. Por otro lado tenemos la baja por exclusión, ¿sí? Que nosotros vamos a tener que si nosotros superamos en los 12 meses anteriores hacer la recategorización, la suma de todos los parámetros que hemos analizado anteriormente, vamos a ser excluidos del régimen, ¿sí? No solamente por lo que son los parámetros de ingresos, sino también por lo que son los parámetros físicos de los metros cuadrados, el precio unitario de venta, recordemos los 385.000 que establece la AFIP a partir de estas nuevas normativas, que en aquellos que tengan actividad principal la venta de cosas muebles, la AFIP a través del análisis sistémico de la facturación electrónica va a tener a disposición, ¿sí?, cuál es el monto de venta que ustedes facturan por mes. Por otro lado, que también adquieran o realicen gastos de índole personal que el monotributo no me haya generado los suficientes ingresos para cubrir con estos gastos. No tengamos tampoco, como decíamos, formas de demostrar que son de grupo familiar y que tenemos aportes en el grupo familiar, pero que, bueno, han sido realizados a nombre propio. ¿Bien? Por otro lado, también los registros en los depósitos bancarios, ¿sí?, que por otro lado se hayan realizado importaciones de cosas muebles o servicios para la comercialización, realicen más de 3 actividades, ¿sí?, se hayan realizado locaciones o prestaciones de servicios como si realizaran cosas de estas cosas muebles, y por eso es importante también siempre tener presente cuál es nuestra actividad principal declarada en lo que vendría a ser el régimen de lo que nosotros tenemos vinculado a siempre es muy importante tener declarado y vinculado lo que es la actividad del emprendimiento de las personas o sujeto humano, para que quede registrado en el registro único tributario cuál es la actividad principal que vamos a tener, si es venta de cosas muebles o servicios. Y recordemos que también cuando tenemos la impresión de la credencial de pago, también ahí nos va a salir cuál es nuestra actividad principal, si es venta de cosas muebles o prestaciones de servicios, ¿sí? También las compras o ventas. Sí, perdón que la moleste. Le quería hacer una consulta en cuanto a los parámetros que se tienen en cuenta para, ya sea que cuando uno hace la recategorización o cuando AFIP la hace de oficio, ¿cómo es tomado cuando uno muchas veces tiene, digamos, varias cuentas en
diferentes, ya sea entidades bancarias o billeteras virtuales, y muchas veces uno transfiere de una cuenta a la otra, de una misma, digamos. ¿Cómo se está tomando? ¿Ese movimiento se toma, o sea, como si fuera que sería un gasto, o la FIP ya hace el cruzamiento, digamos, de datos, de decir, bueno, se está transfiriendo a ella misma, entonces no cuenta, yo digo a la hora de la cuestión de los gastos con tarjeta de débito? Claro, en realidad, bueno, ahí en algunos, el banco y la información que brindan los bancos son de los movimientos que ha tenido la cuenta y de los saldos, ¿sí? Y ahí, ¿qué vas a tener que tener en cuenta? En algunos casos ha pasado que uno tiene que justificar, pero que generalmente esa no es la alerta principal, sino que la alerta son otras cuestiones y que se ha tenido que justificar con movimientos propios. Y después que también todas las cuentas bancarias y todos los bancos, si bien lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si bien uno cuando ingresa a la cuenta bancaria y ve el resumen en muchos bancos, por ejemplo el banco francés, cuando hace una descripción de cuáles son las transferencias recibidas, se hace una descripción de lo que son transferencias de cuentas propias. Pero no todos los bancos tienen esa descripción en el resumen, sino que únicamente informan lo que son los movimientos, ¿bien? Ahí sí tenemos dos elementos. Uno, que si la FIP en algún momento llega a solicitar información, bueno, se va a respaldar con la documentación de que se refiere a cuentas propias y no debería no debería aplicarse la exclusión. Y en este caso se presentaría a través de el recurso de reconsideración, que es lo que vimos en las primeras más atrás, en donde nosotros presentaríamos el recurso, presentaríamos todo lo que sería la documentación respaldatoria y no operaría esta recategorización de oficio. Pero los bancos hasta el momento, dependiendo del banco del que se trate, informan únicamente movimientos y saldos al final del periodo, ¿sí? Hasta ahora, en cuanto a lo que son transferencias de cuentas propias, no ha habido ningún problema, ninguna situación. Generalmente comienzan porque incluso están identificadas dentro de lo que son los extractos bancarios que se refieren a transferencias de cuentas propias, o hay un detalle de transferencias recibidas o transferencias enviadas, y ahí es donde la FIP pone mayor foco, ¿bien? Pero si en algún momento, hasta el momento a mí la verdad es que no me ha pasado que me analicen una recategorización de oficio por transferencias propias, eso no me ha sucedido, incluso teniendo algunos clientes que para que les bonifiquen en las cuentas bancarias necesitan tener un movimiento de 2,5 millones de pesos por mes en una cuenta, y se transfieren de una cuenta a otra y vuelven a transferir y eso la FIP no lo está analizando. Pero en este caso no nos va a representar un problema, porque si nosotros presentamos la documentación estaríamos cubiertos de dónde es el origen de los fondos, ¿sí? En ese caso no tendríamos ningún problema. Porque en caso de que la FIP llegara a pedir documentación, tenemos toda la documentación probatoria. Por otro lado, si la FIP está haciendo una recategorización de oficio, ese no sería el primer síntoma de alerta. Son otras cuestiones las que va a analizar, y más que nada vinculadas con los gastos, ¿sí? Con los gastos que ha tenido en cuanto a la categoría en la que se encuentra y los gastos realizados por la categoría, ¿sí? Y más que nada también se generan saldos de alerta cuando se hacen transferencias muy grandes de una persona XX al banco y que no hay una facturación, no hay una nueva categoría. Por ejemplo, nosotros recibimos una transferencia de 5 millones de pesos, de 10 millones de pesos, y estamos en una categoría A-B o una categoría B-C. Ahora ya los parámetros son mucho más, nos dan un poco más de margen, pero si tenemos este tipo de transferencias es lo que generaría una alerta en cuanto a una recategorización
una recategorización de oficio. Pero si no, cuentas propias no le estaría poniendo el foco o la FIP porque sí tiene forma de identificar esa información, porque los bancos sí tienen, y generalmente el banco tiene también algunos sistemas de alerta que no solamente los utiliza para dar información a la FIP, sino también que son regímenes de alerta del propio banco, que si nosotros nos llega una transferencia de, no sé, 30 millones de pesos, si no es lo habitual en ese cliente, o no tenemos forma de justificar, el banco nos va a pedir documentación para justificar los movimientos de la cuenta, ¿sí? Siempre, por eso piden todos los años lo que son las actualizaciones de carpeta para ver también cuál es el movimiento que tiene la empresa, cuál es el movimiento que tiene la persona física, para poder justificar también cuáles son los movimientos que tiene en la cuenta bancaria. No sé si quedó claro. Acá en el chat. Perfecto, profe. Y una consultita más. A la hora de sacar el parámetro de facturación, digamos, para saber si excedimos o no el tope, o sea, simplemente se debería de sumar las facturas que se hicieron todas las anuales y ese monto, si es que se supera, o después se tiene que dividir haciendo como si fuera que sería un mensual. No, son las facturas emitidas en el último año. No hay que hacer ningún tipo de edición. En el único momento que se anualiza es cuando vos estás en inicio de actividad y pasaron más de 6 meses, que pasaron, recordemos, menos de 6 meses no se hace la recategorización, más de 6 meses que estaríamos ya, pasaron 7 meses y yo ya tengo que hacer la anualización. Ahí sí se divide y se anualiza, pero es únicamente en el inicio de actividades pasados los 7 meses. Si no, se toma directamente lo que es la facturación emitida en el último año, desde julio del 2023 hasta junio del 2024, que era lo que establecía para esta recategorización. Bien, gracias, profesor. Y nada. Yo tengo otra consulta. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé si los abogados, hay una hora, por ejemplo, los honorarios judiciales no están obligados a facturar, entonces quizás no es la factura. ¿Qué pasa en estos casos? ¿También suma esta liquidación de honorarios? Sí, también suma, porque en este caso lo que establece la norma impositiva es que nosotros tenemos la facturación o documentación equivalente, que se llama, ¿sí? La documentación equivalente en este caso es la liquidación de honorario de juicio, ¿sí? Que además esos juicios también se cobran por vía judicial y que dependiendo, bueno, en este caso ya con el régimen del monotributo unificado, antes rentas hacía la retención del impuesto a las actividades económicas sobre esos honorarios. Y en cambio ahora ya no, por estar, si está la persona como monotributista, no hace la retención del juzgado porque estaría todo con el pago unificado. Pero en caso de que sea persona física inscripta en el régimen general, sí, entraría dentro de lo que es la retención. En este caso son documentaciones equivalentes que se tomaría para la facturación. Lo mismo pasa con los médicos. Los médicos presentan toda su facturación a través del círculo médico. Ellos van al círculo médico, hacen la presentación de todas las órdenes de las distintas obras sociales y el círculo médico les hace una liquidación de acuerdo a las órdenes presentadas y se les paga, que generalmente el pago, como, bueno, los que no conocen, el pago es diferido, ¿sí? El pago es cada 3 meses, ¿bien? De las liquidaciones. Entonces, eso el médico no lo factura, ¿sí? Sino que tiene la liquidación del círculo médico y eso se va a considerar como facturación equivalente. Si bien no está facturado con forma de factura de que la FIP lo conoce, pero sí corresponde a tomarlo como ingreso para la recategorización porque es documentación equivalente y es también un importe que ha sido depositado en la cuenta bancaria. Entonces, de esta forma son los elementos que me dan la pauta para considerarlo como un ingreso en el régimen del monotributo. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Acá, Luis, comentaba que las transferencias entre cuentas propias no contaban.
era más o menos lo que estábamos conversando. Gracias, Luis, por tu aporte. Profe, yo tenía una consulta. Sí, me pasa en mi trabajo. Hay gente que es monotributista, pero tiene algún subsidio especial por parte del gobierno nacional, subsidio o beca, era de los dos casos, y que sí por ahí tienen dificultades cuando piden el pago de alguna cosa o lo piden por reintegro, no quieren que se haga su cuenta justamente por esto, por el tema del monotributo y no quiere que salte ahí. Tienen miedo a que porque se le hace el reintegro a su cuenta, el AFIP los recategorice. En el hipotético caso que haya una recategorización de AFIP, bastaría con fundamentar que esa persona tiene un subsidio o un proyecto especial o una beca y que por ese tema está teniendo esos ingresos que son venta, no es nada de ese tipo de cosas. Sí, incluso yo lo haría sin problemas, recibir esa plata dentro de la cuenta, porque tener toda la documentación del subsidio o de algún programa en particular. Y la AFIP no es el organismo que va a verificar la compatibilidad o no del monotributo con el subsidio. ¿Sí? La AFIP únicamente tiene facultades para poder determinar de tu monotributo qué corresponde o no a tu categoría. ¿Sí? Pero en el caso de que ellos tengan cómo justificar y la documentación y la fuente del depósito y demás siempre sea la misma, no hay ningún problema. Yo lo haría tranquilamente y lo depositaría en la cuenta, sin miedo. Bien, profe, gracias. De nada. Lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta al momento de los periodos de recategorización es siempre estar atentos al domicilio fiscal electrónico para ver, de acuerdo a lo que nosotros presentamos y trabajamos, si no hay alguna recategorización de oficios que ellos consideren para hacer esta recategorización o tener en cuenta todos los que son los plazos para poder presentar, una vez que ellos nos notifican, poder presentar los descargos correspondientes y toda la documentación respaldatoria de por qué no consideramos, no aceptamos esta exclusión. En algunos casos incluso puede ser que nosotros no tengamos razón o que la documentación que estamos presentando sea insuficiente para demostrar todos los ingresos y todos los elementos que hemos declarado, pero sin embargo muchas veces esta presentación frena plenamente la recategorización o la exclusión de oficio, sí, siempre y cuando tengamos elementos de prueba, ¿no? Frena lo que es la recategorización de oficio y hasta que se resuelve nosotros seguimos dentro del régimen y en algunos casos, tengo un caso de recategorización de oficio de lo que fue julio del año pasado, que al presentar toda la documentación se había pasado de la facturación por este beneficio que se había otorgado, que era un hotel que por el beneficio de la facturación ¿cómo se llamaba? El programa, este programa que había implementado el gobierno, que se facturaba y que el previaje, con el previaje todo lo que se facturaba hasta determinada fecha se iba a reintegrar, entonces mucha gente hacía las reservas en esas fechas, aunque las iba a utilizar recién en enero de este año, febrero de este año, para poder poder cubrir con los gastos del previaje. Entonces se presentó el recurso exponiendo todas las ventas que se habían hecho de forma anticipada, de facturación en forma anticipada, para poder aprovechar el beneficio del previaje, y nunca lo resolvieron. Siempre el recurso estuvo aceptado, estuvo bajo análisis, nunca quedó resuelto hasta que en este ejercicio, con los beneficios de la ley 27443, quedó resuelto en el sentido de que, si bien posiblemente podría haber llegado a estar incluido a enero de este año, con estos beneficios de la ley quedó incluido dentro del régimen del monotributo. Por ahí se nos presentan algunas cuestiones que por ahí uno puede decir, sí, bueno, fue suerte porque salió esta nueva ley, o también algunos beneficios en cuanto a tener elementos probatorios y que justifiquen
la AFIP va a tener determinadas consideraciones. Igualmente, yo creo que va a haber un cambio de paradigma a través de lo que es la aplicación del blanqueo, la suspensión de las estimaciones judiciales hasta diciembre de este año y todos lo que yo siempre digo como en términos que no son muy apropiados, pero como que la AFIP en estos últimos años estuvo como haciendo la vista gorda en muchos casos, no estuvo trabajando en seguir a los monotributistas ni en seguir determinada información, sino como que estaba muy también por encima en lo que respecta a al vencimiento de las prescripciones. Ahora con esta aplicación del blanqueo, con este tapón fiscal y todo lo demás, y con esta suspensión de las instituciones fiscales hasta diciembre, yo creo que a partir de enero del 2025, si bien no vamos a tener una administración federal de ingresos públicos que nos esté persiguiendo, porque eso no le sirve a la FIP tampoco, va a ser un control mucho más exhaustivo de lo que se venía haciendo hasta el momento, también habiendo blanqueado todo lo que es el régimen del monotributo con una actualización real de los parámetros que acompañen a la inflación y establecer que la actualización se va a hacer acompañando a la inflación. Yo creo que a partir de ahora sí vamos a tener que prestar más atención que lo que nosotros teníamos más o menos 4 años atrás, antes de la pandemia. Había un seguimiento más acabado a todos los monotributistas y a todos los comprobantes. Y igualmente también tenemos que tener en cuenta que no nos van a perseguir en cuanto a si nosotros tenemos toda la documentación respaldatoria de nuestros movimientos, no tenemos que hacernos problemas. Pero lo que pasó hace un par de semanas fue noticia que había monotributistas que tenían un tractor, un camión, y bueno, si hoy hablamos de un tractor, estamos hablando por lo menos de, aunque sea usado, un tractor usado sale 60 millones de pesos. O un tractor nuevo, estamos hablando por encima de los 100 millones de pesos. Entonces, en estas cuestiones, las FIP, que son como focos más, que llaman más la atención, ahí es donde va a poner sus alertas, ¿sí? Bueno, continuamos. También tenemos lo que es el caso de los ingresos y superar los parámetros de los ingresos fruto del 80% de las últimas categorías, en el caso de los servicios el 40%, ¿sí? Y por otro lado tenemos, en este caso, bueno, ya no quedaría para la categoría K o para la categoría H, porque a partir de ahora ya todos estarían hasta la categoría K, ¿sí? Pero sí se va a mantener lo que son el 80% de ingresos brutos máximos en la venta de cosas muebles y 40% de ingresos brutos máximos para la última categoría, y también que no estemos incluidos dentro del REPSAL, que es este registro público de sanciones laborales. O sea, se ha comentado que si no es a fines de esta semana, es para la semana próxima, se van a reglamentar todas las novedades laborales que han sido aprobadas por la ley base, donde ahí también vamos a tener que actualizarnos con respecto a esos temas de cómo quedaría esta cuestión laboral, que seguramente lo vamos a trabajar también nosotros en esta materia, porque uno de los temas que trabajamos y vemos es las liquidaciones laborales, las altas y demás, así que seguramente en el transcurso de la materia también vamos a ver cómo van a estar quedando estas modificaciones que se están haciendo al régimen laboral. Por otro lado, me dice que en lo que respecta a la exclusión, se van a rescatar en total las compras, los importes correspondientes a las adquisiciones de bienes de uso, ¿sí? Respecto a los cuales se demuestre que han sido pagadas con ingresos adicionales a los obtenidos en las actividades incluidas en el monotributo y que resulten compatibles con el mismo, ¿sí? En lo que hablábamos también recién de un tractor o de un camión, ¿sí? Si nosotros podemos demostrar con los años de monotributo, con los ahorros que tenemos y demás, o con ingresos provenientes de otras actividades, que hemos podido adquirir los bienes, ¿sí? se va a considerar. Pero en el caso de lo que es la actividad agropecuaria, es muy difícil estar en el régimen del monotributo, porque todos los bienes de uso que se utilizan para el desarrollo de esas actividades, ¿sí? son muy, muy costosos y que
son más que bienvenidos, ¿sí? Esto también ayuda a que todos, inclusive sus experiencias para mí son muy enriquecedoras, así que todo lo que quieran comentar y aportar son más que bienvenidos porque también podamos hacer más dinámico también la clase. Dentro de lo que también teníamos en las inscripciones, en nuestro cuadrito de las inscripciones de los distintos sujetos, en lo que son los sujetos humanos, personas humanas, personas físicas, teníamos todo lo que es el monotributo y por otro lado lo que es inscripción al régimen general. Y también dentro de la inscripción al régimen general, lo único que va a cambiar en el RUT, ¿sí? En el registro único tributario, tenemos lo que son los distintos domicilios, ¿sí? El fiscal, el real, las actividades, que también tenemos que marcar una actividad como principal, y es acá donde tenemos la principal diferencia. Cuando nosotros tenemos los impuestos, ¿sí? Nos va a salir en el registro único tributario monotributo, IVA exento o IVA, el impuesto a los bienes personales y los cedulares o valores o depósitos, ¿sí? Eso más que nada se daba a aquellas personas físicas que solamente tenían inversiones en la segunda categoría y que les correspondía pagar impuestos a las ganancias por estas ganancias obtenidas, ¿sí? Que en muchos casos era retenida en su momento cuando se implementó, en muchos casos era retenida en la fuente, ¿bien? Que eran las entidades financieras en sus distintas categorías. Bien, cuando hablamos de entidades financieras no solamente nos referimos a entidades bancarias, sino también a las sociedades de bolsa, los fondos comunes de inversión y demás, sociedades de garantía recíproca, ¿sí? Todo lo que está regulado por las leyes de entidades financieras. Dentro de lo que tenemos en los impuestos, generalmente vamos a tener inscripción en lo que es ganancias, IVA y los aportes de autónomos en lo que es una persona humana, ¿sí? Son estos tres impuestos los cuales vamos a tener que dar de alta. Una vez que ya completamos los impuestos, ya nos sale el punto 4 lo que van a ser las constancias de inscripción, ¿sí? No presenta dificultades. Ya una vez que manejamos el registro único tributario, que ya vimos también con el monotributo cómo hacerlo, no va a presentar modificaciones salvo el alta en los impuestos. Y por otro lado tenemos la inscripción de las personas jurídicas, que ustedes ya vieron con el profesor Jaime Maigua, todo lo que sería la inscripción en personas jurídicas de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta, que incluye lo que es el registro público de comercio, y también tenemos la inscripción general de personas jurídicas en cuanto a no solo el registro público de comercio, que está vinculado a todas las sociedades comerciales, y por otro lado también están incluidas todas las sociedades y las entidades sin fines de lucro, ¿bien? Que estas entidades sin fines de lucro son las fundaciones, asociaciones civiles, ¿sí? Y por otro lado admito en el INAES todo lo que era la parte cooperativa. Una vez que nosotros ya tenemos terminado y finalizado ese trámite de inscripción en estos organismos, tenemos que hacer el alta de la inscripción de la persona jurídica en la firma, ¿sí? Y esto se va a hacer a través de la vinculación del el socio gerente, o no solamente tiene que revestir el carácter de socio, sino puede ser el gerente. En el caso de las sociedades anónimas puede ser el director o puede ser uno de los socios que sea el director, ¿sí? En el caso de las asociaciones civiles va a ser el presidente o el socio fundador, ¿sí? El presidente del directorio y demás, ¿sí? Vamos a generar lo que va a ser el alta de la persona jurídica, vamos a tener todo lo que va a ser el servicio de inscripción y modificación de personas jurídicas. ¿Por qué modificación también? Porque una vez que se modifica el socio gerente o se modifica la composición del capital o demás, todas las modificaciones también se hacen a través de las presentaciones. Dentro del alta vamos a identificar el trámite, ponemos los conceptos básicos en cuanto al nombre de la persona jurídica, la denominación, el tipo societario, ¿sí? Vamos a poner el administrador de las relaciones laborales, ¿sí? Quién es de la actividad la que la desarrolla, ¿bien? Por otro lado tenemos la inscripción, ¿sí? Que va a ser la carga por otro lado, el código de inscripción, ¿sí? Que tenemos, que es en
número de la resolución de personas jurídicas, la fecha en que en persona jurídica se realiza la inscripción, y por otro lado tenemos que cargar todo lo que va a ser la documentación, ¿sí? La composición del capital, la carga de los domicilios con esta documentación que vamos a adjuntar. ¿Sí? Una vez que ya adjuntamos todo eso, ya me da el alta de la persona jurídica y todas las inscripciones vinculadas a la sociedad. Se verifica toda la documentación y recién ahí también nos dan el alta. No sé si hay alguna consulta o duda con respecto a este tema. Bueno, si no tenemos dudas, vamos a, igualmente, este material está a disposición en la plataforma y cualquier otra duda nos pueden escribir o nos consultan en la próxima clase. Vamos a cambiar de tema, igual siguiendo dentro de lo mismo que estábamos trabajando, dentro de lo que es esta parte de las inscripciones. Vamos a pasar a todo lo que sería vinculado a la Dirección General de Rentas, y que también en la Dirección General de Rentas vamos a trabajar con lo que es el régimen general y el régimen simplificado o el monotributo unificado. ¿Bien? Estos serían nuestros dos grandes regímenes, el régimen simplificado y el régimen general, que vamos a ver y vamos a trabajar para conocer también qué incluye dentro del régimen simplificado, de actividades económicas, cómo trabajarlo, qué implicancias legales tiene, que nosotros debemos conocer. ¿Bien? Dentro de esto se va a incorporar en el año 2021 a la aplicación del régimen simplificado. Bien, entonces, todos aquellos que sean monotributistas, si bien nosotros podemos ver la cuenta corriente unificada en la FIP, ¿sí? Aquellos que estén inscritos en el monotributo con anterioridad al año 2021 tenían que presentar la declaración jurada y hacer el pago del impuesto. Y eso hasta el momento todavía no se encuentra prescrito. Bien, entonces, todos aquellos que tengan clientes monotributistas, que tengan inscripción con anterioridad al 2021, también deberán verificar cuál es el estado que tienen estos monotributistas en el régimen general de impuesto a las actividades económicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que cuando el monotributista o la persona, el sujeto, tiene deuda, ¿sí? Se va a incrementar este régimen de retención, lo que son los distintos regímenes de retención que aplica la Dirección General de Rentas, y lo que nosotros sabemos es cuando nosotros ingresamos al régimen general del monotributo, donde tenemos esta cuestión unificada, habíamos quedado excluidos de lo que es el régimen general de retenciones de percepciones bancarias, pero en el caso que tengamos deuda, ¿sí? De lo que vendría a ser la deuda en cuanto a lo que es, a ver si me esperan un segundito. Deuda de los años anteriores o deuda de más de 6 periodos en el monotributo unificado, volvemos a estar incorporados en el régimen de percepciones de rentas. ¿Sí? Entonces, veamos cuáles son las normativas aplicables en cuanto a este régimen simplificado. Tenemos la ley 8.184, que lo incorpora al régimen simplificado provincial a los artículos 185 y siguientes del Código Fiscal de la provincia de Salta. Tenemos la ley 8.260, que sustituye el artículo 185. El artículo 192 del Código Fiscal, que faculta a la Dirección a dictar normas reglamentarias y complementarias. Tenemos la resolución conjunta, la FIP, la Dirección General de Rentas 4.913 del 2021, la resolución general 4 del 2021, la resolución general 12 del 2021 y la vigencia a partir del 1 de marzo del 2021. Hubieron algunas modificaciones y algunas reglamentaciones complementarias en cuanto a la exclusión y en cuanto a lo que serían las actualizaciones de los valores, pero
ya lo vamos a analizar llegado a ese momento. Al momento de nosotros poder analizar el régimen y poder saber cuáles son las normativas que que tenemos que conocer para poder aplicar, tenemos que conocer este listado de resoluciones que vamos a ver parte de su contenido en las próximas videos. Dentro de los monotributistas que nosotros vamos a tener alcanzados al conocer el régimen, vamos a tener, por un lado, lo que son con carácter obligatorio, que me dice la norma, me dice, bueno, no, una vez que ya ingresaste, tenés en el sistema registral la inscripción como monotributista y estás en la jurisdicción de la provincia de Salta, ¿sí? Tenés domicilio fiscal en Salta, ya estás dentro de lo que es el monotributo unificado. Pero tenemos algunos con carácter optativo, ¿sí? Que son los monotributistas que realizan determinados oficios y sufren la retención total en la fuente. ¿Qué significaba esto? Por ejemplo, un taller mecánico o un mecánico o un contador que practica, pero más que nada no, vamos a los oficios porque los profesionales están incluidos en el artículo 14. Un mecánico que únicamente trabaja haciendo un trabajo para la empresa Saeta, por ejemplo, ¿sí? Donde les arregla los colectivos o les arregla los ejes o X tipo de arreglos que realicen, ¿sí? Si ese monotributista realizaba la facturación a esa empresa y únicamente tenía la retención en la fuente, podía quedar excluido dentro del monotributo unificado. Y por otro lado, que en realidad todas estas cuestiones vinculadas con los oficios no ha tenido gran aceptación ni muchos adeptos a lo que es este régimen, porque sí, muchos, si bien tenían la retención en la fuente, tenían el problema de las retenciones de los distintos otros organismos y retenciones de las percepciones bancarias que generalmente nos hacían tener saldos constantemente a favor de la dependencia. Y por otro lado, tenemos los que están incluidos en el artículo 14 de la ley 6.611, que es la ley fiscal, ¿sí? Que ha sido modificada constantemente, pero que si vemos lo del artículo 14 de la ley 6.611, vamos a tener, por un lado, los profesionales con títulos universitarios o técnicos que forman parte del colegio o consejos profesionales inscriptos como monotributistas nacionales, pero acá también deberíamos tener en cuenta que se va a aplicar el análisis también de cuál es, primero, la actividad que estaba dando de alta, y también muchos de estos profesionales estaban, cuando al momento de hacer la inscripción en rentas, tenían que presentar una fotocopia del título, una fotocopia de lo que era el carnet de afiliación a los distintos consejos o colegios, para poder estar exceptuados del pago del impuesto mínimo, ¿sí? Y por otro lado, tenemos aquellos que desarrollan la actividad de alquiler de inmuebles, ¿sí? Que tienen un beneficio de que tampoco pagaban el impuesto mínimo en el caso de no tener actividad declarada. Actualmente, también en la semana pasada, se reglamentó los beneficios que se habían implementado para la extensión de los locadores de inmuebles, donde iban a tener, de acuerdo a la cantidad, hasta 2 inmuebles en alquiler que estén destinados a casa habitación, iban a tener un beneficio de la adhesión que van a tener el descuento de la extensión de lo que sería el componente impositivo, para que fomentar también lo que es la transparencia en las actividades de alquiler de inmuebles. Y por el otro lado también recordemos que era un beneficio adicional del pago del 10% más en cuanto a la deducción de ganancias para aquellos empleados de relación de dependencia que tenían alquiler de inmuebles de la casa habitaciones y le están reteniendo actualmente ganancias. Disculpe, el material que usted está presentando no es el mismo que está subido en la plataforma, ¿no? Sí, ya está subido este material. Este es el material que yo decía, que está subido en 3 partes. Pero no. Una sola parte no está subida porque no hay nada que ver lo que te está presentando con lo que está cambiando. A ver, vamos a entrar a la plataforma. Veamos. Ahora, ventana.
se baja todas las partes. ¿O no? A ver si... Capaz que se baja, no se ve todos los archivos, posiblemente. A ver... Capaz que no se lo subió bien. A mí me descarga uno solo, profe. Ah, es que acá están los 3 archivos, pero se ve que al descargar solamente se descarga uno solo. Bueno, lo vamos a subir como archivos independientes. A ver, vamos a volver. Vamos a subir archivos. Y vamos a poner parte 1A. Y vamos a subir el archivo de parte 1A. Y vamos a subir el archivo de parte 1B. Y ahí quedaría parte 1A, parte 1B y para la parte 2 que se le está descargando cuando hacen clic aquí. Bien, bueno, ustedes fíjense si ya le sale. Debería salirle. Cualquier cosa, me avisan. Gracias por avisarme que no se bajaban los 3 archivos. Yo pensé que acá se descargaban los tres archivos y se descarga uno solo. Así que ahí ya los tiene. Vamos a volver aquí. Ahí están viendo la filmina, chicos. Bueno. Sí, profesora, sí se ve. Bueno, gracias. Vamos a seguir entonces. Tenemos, ¿cuáles van a ser los sujetos excluidos que me dice acá en esta filmina que teníamos? Los que tenían el carácter optativo y los sujetos excluidos. Los sujetos excluidos son los que sean exentos, sujetos exentos que realicen algunas de las actividades exentas que están descritas en el artículo 164, ¿sí? Que resultan exentos por alguna norma legal, ¿sí? Tenemos todo lo que son actividades de promoción de lo que eran estabilidad, los que daban ley de promoción y estabilidad fiscal, bien, para los efectores sociales, también los efectores sociales, monotributistas sociales de la agricultura familiar, que son distintas leyes que están todavía vigentes, también los beneficiarios del régimen de impuestos será la promoción de la actividad turística, que todavía hasta el día de hoy sigue este régimen de promoción de la actividad turística, los contribuyentes que realicen más de una actividad y que en una de las actividades estén exentos o tengan algún tipo de diferimiento. Por otro lado, los contribuyentes que realicen más de una actividad y que en alguna de estas actividades tengan el artículo 14 de la ley, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver. Y por otro lado tenemos los que están inscritos en el régimen del convenio multilateral, ¿sí? Todos estos van a ser sujetos excluidos. Recordemos que como monotributistas podemos realizar actividades más de una jurisdicción y que ahí entraríamos en el régimen de convenio multilateral. ¿Ven? Debemos tener en cuenta que si nosotros analizamos, estamos analizando que a partir del mes de marzo del 21 que se establece este régimen unificado y que en ese momento para la actividad turística que hasta el día de hoy persisten y para todo lo que es la parte social y de sectores sociales, estábamos recién en las primeras salidas de lo que era la pandemia y el resurgimiento de la actividad económica, por lo que estaban vigentes las leyes y hasta el día de hoy se mantienen vigentes, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante que al
momento que nosotros analizamos cuál es la situación, también analizar cuál fue el contexto socioeconómico y político del momento, que nos va a también dar nos va a vislumbrar cuál es la situación por la cual se han aplicado determinadas leyes. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la solicitud de exclusión. ¿Sí? Nosotros, si estamos en alguna de estas situaciones, vamos a ver también cuando hablamos del tema de la solicitud de exención. ¿Sí? Nosotros, para gozar de la exención de lo que es actividades económicas, no solamente basta con estar dentro del listado de las actividades declaradas en el artículo 174, sino que hay que solicitar la exención y todos los años renovar esa constancia de exención. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos que, si nos encontramos como sujetos excluidos, tenemos el detalle de actividades dentro del anexo 1 de la resolución 12 del 21 y los que están también en el segundo párrafo del artículo 185 pueden pedir la solicitud de exclusión. Y para solicitar la exclusión, ¿qué vamos a tener que tener? Vamos a tener que tener clarificar que en aquellos que hayan estado inscritos antes del 2021 van a tener la clave fiscal de rentas porque se presentaba la declaración jurada. Pero aquellos sujetos que recién ingresan al régimen del monotributo y tienen clave fiscal, y tienen el régimen unificado del monotributo que le va a salir por defecto cuando ustedes hacen la inscripción en el registro único tributario del monotributo y tener la jurisdicción de la provincia de Salta, les va a salir el unificado por defecto. ¿Bien? Y si nosotros estamos con alguna actividad exenta o tenemos alguno de estos elementos de exclusión, debemos solicitar la exclusión. ¿Sí? Y vamos para ello vamos a necesitar tener la clave fiscal, ingresar con usuario y clave fiscal, vamos a hacer la solicitud de la exclusión en el servicio de régimen simplificado provincial, vamos a tener lo que va a ser la actividad económica, vamos a presentar lo que va a ser la documentación respaldatoria a través de este sistema. ¿Sí? Entonces, tenemos este servicio de régimen simplificado, tenemos el estado de deuda, la solicitud de incorporación, la solicitud de exclusión, los sujetos excluidos por el artículo 185 segundo párrafo. Vamos a tener que cargar todo lo que va a ser la documentación, ¿sí? Si en el caso, por ejemplo, de la inclusión por ser profesionales, que está en el artículo 14, bueno, nos va a pedir el título universitario, ¿sí? Si nosotros estamos excluidos por alquiler de inmuebles, nos va a pedir que tengamos la actividad y que tengamos los alquileres, los contratos de alquiler que están sellados también por renta, ¿sí? ¿Y cómo va a aplicar esta inclusión del régimen simplificado? Vamos a tener determinados plazos. Cuando nosotros hacemos la solicitud, vamos a poder hacer la solicitud hasta el día 15 de cada mes para que sean operativas y aprobadas a partir del mes siguiente. Una vez que se ha ejercido la solicitud de exclusión, no vamos a poder reingresar al régimen general dentro de los próximos 6 meses contados desde el mes de la solicitud. Y en el supuesto de que exista una segunda solicitud de exclusión, dice que no voy a poder reincorporarme al régimen, pero ya no va a ser de 12 meses, sino de 36 meses contados desde el mes de realizada esta solicitud de exclusión. Dentro de las formas de pago que me dice la parte de lo que sería el componente 5.225 del régimen de renta, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Por un lado, lo podemos pagar dentro de lo que es el régimen simplificado a través del estado de cuenta o también a través de las presentaciones de nuevos bienes. También sabemos que podemos hacer el pago únicamente de lo que es componente impositivo de AFIP, que sería impuesto, jubilación y obra social, y pagar por aparte lo de rentas, ¿sí? Eso también se puede hacer a través de presentación de de pagos y de a través del servicio y la generación de nuevo bien. O también tenemos formas manuales a través del formulario, marcando lo que va a ser lo que es el componente 5.255 y en el concepto va a ser declaración jurada y en el subconcepto va a ser el concepto de ajuste. Ponemos el mes y el año y ponemos cuál es la declaración anual. Perdón, el monto, el importe depositado y los pesos. En el caso del subconcepto,
cuando es ajuste va a ser la declaración mensual, cuando es por intereses vamos a tener interés retransitorio y el 0,52 van a ser intereses capitalizados. Por otro lado, también podemos hacer planes de pago, que vamos a necesitar una constancia de CBU firmada con entidad bancaria, original y fotocopia del documento, y en este caso sí o sí el trámite para lo que es monotributo unificado, el trámite de planes de pago en renta sí o sí es presencial, no se puede hacer vía web. ¿Bien? Dentro de lo que son los valores por cada una de las categorías, ¿bien? El valor teníamos del primero del 2024 al julio del 2024, tenemos los promovidos y de la categoría A a la K, los importes mensuales, y a partir de agosto tenemos, si ustedes ven, se triplicó el importe, se triplicó el importe a pagar, ¿sí? Y como verán, en algunos casos hasta es el cuádruple de lo que se venía pagando. Las direcciones generales de renta, para que ustedes conozcan, a través de estas cuestiones vinculadas con las cuestiones políticas de lo que sería el financiamiento a las distintas provincias, ¿sí? Ya a rentas ha aumentado también significativamente porque en 2021, cuando pasa del régimen general al unificado, rentas tiene una merma en la recaudación porque lo que pasaba antes es que cada depósito bancario que recibía alguna persona inscrito en la jurisdicción de la provincia de Salta estaba sujeto a ese régimen de retención. Muchas veces, muchos contribuyentes tenían altísimos saldos a favor, pero como no tenían toda la documentación respaldatoria sobre sus operaciones, lo que pasaba era que no pedían el reintegro de los montos percibidos y de estos saldos a favor que se generaban. ¿Por qué? Porque no tenía forma cómo justificar de dónde provenían todos los ingresos que eran depositados en la cuenta. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? También tenemos que a partir de 2024, con esta reorganización en la que se encuentra actualmente el Estado, la provincia necesita autofinanciarse. Y además, no solamente autofinanciarse, sino gastar en cosas que no son necesarias, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, tiene aprovecha esta oportunidad de la ley 27443, en donde hace este incremento significativo para todos los monotributistas. Y por el otro lado, si ustedes pasan por la oficina de rentas, tienen que las rentas están en asamblea permanente porque ha habido una merma, no una merma en los sueldos de los empleados, sino que los empleados de la Dirección General de Rentas reciben un porcentaje de la recaudación en conceptos de sueldo, y ese porcentaje de la recaudación ha sido, a través de distintas normativas, ha sido mermado o se han establecido determinados límites, lo cual muchos de los empleados de la Dirección General de Rentas cobran un haber mínimo que es inferior a lo que se venía percibiendo en ejercicios anteriores. Y eso es lo que actualmente se encuentra en discusión. Dentro de lo que es el régimen general de las actividades económicas, ¿sí? En el caso que nosotros no estemos dentro de lo que es el monotributo unificado, vamos a trabajar con el régimen general. Para hacer la inscripción, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que completar el formulario F900, 900F para personas humanas y 900J para personas jurídicas, no cambia mucho. La fotocopia del documento, las constancias para acreditar el domicilio, constancias de facturas de servicio o demás facturas, la constancia de inscripción de AFIP y el turno web. Dentro de los turnos web tenemos en la página de rentas, si ustedes ponen de qué eres Salta, sale directamente a la página, o directamente ponen www.dqrsalta.gov.ar y va a salir la página. Dentro de los turnos que tenemos en la dependencia, tenemos turnos de inscripciones, trámites generales, baja de contribuyentes, planes
paga un régimen simplificado, la tasa de justicia, sectores sociales, sellos, que es sin turno actualmente, y también hay oficinas en la provincia de Buenos Aires, en Meta, en Orán y en Tarragona, ¿sí? Que son las provincias y las jurisdicciones más relevantes en cuanto a lo que es la actividad económica. Dentro de lo que es el trámite, nosotros vamos a seleccionar, como recordarán, esta forma de sacar turno es igual para todos los trámites que quisiéramos realizar. Vamos a tener en lo que es contribuyente saldo principal, tenemos las distintas fechas y horas, ¿sí? Sumamente sencillo el trámite y la solicitud. Ya sabemos, a partir de la pandemia, todos los organismos ya tienen implementados sistemas de turno. Lo bueno que en lo que es la parte de turnos de rentas, generalmente podemos encontrar turnos en el mismo día o también de un día para otro, sin problema. En cambio, en Salta, como en la GIP, como la atención no tiene mucho personal destinado a la atención del contribuyente y que justificando que la mayoría de los trámites se pueden hacer vía presencial, va a directamente, la que no va a tener turno disponible siempre va a ser la GIP o va a darnos turnos de acá a unas 2 semanas, ¿sí? Entonces, eso sí, a tenerlo en cuenta. Siempre cuando uno saca un turno, al finalizar el turno le va a salir esta imagen donde yo les hago este círculo en la parte donde dice check, porque esta misma información nos va a llegar al mail que nosotros hayamos declarado, ¿bien? Y este número de cheques es el que ustedes van a tener que otorgarle al agente fiscal para, al momento de ser atendidos, para que ellos puedan continuar con el trámite en el sistema. Este es el modelo del formulario 900F, ¿sí? Donde vamos a poner los datos personales, los datos del domicilio, el impuesto que solicitamos la inscripción, que es actividad económica, la actividad a desarrollar, que va a ser la misma actividad que tenemos inscripta en AFIP, ¿sí? Y en el caso de que seamos sucesiones indivisas, vamos a completar los datos de la inscripción. Como el trámite, en este caso, sigue siendo presencial o se hace una precarga de datos en la página de rentas, pero sí o sí hay que hacerlo presencial, ¿sí? Siempre la firma de la documentación se va a hacer en el lugar y en la presencia de la persona de rentas, del agente fiscal que nos esté realizando, recibiendo toda la documentación, ¿sí? Acá tenemos todo lo que va a ser la preinscripción. En la preinscripción se completan los mismos datos que el formulario 900F, nada más que vamos a entrar a preinscripción. Dentro de lo que va a ser la preinscripción tenemos preinscribir o reinscribir para aquellos sujetos que en algún momento se han dado de baja, y tenemos la preinscripción para personas físicas y para personas jurídicas. Se completan los mismos datos. ¿Y qué hace esto? A medida que nosotros vamos cargando todo lo que primero que nos sale ya nos sale directamente para imprimir el formulario, y que cuando vamos a la dependencia el trámite es sumamente sencillo, porque lo único que hace el agente fiscal es verificar que nosotros hayamos cargado los datos correctamente de acuerdo a la documentación que le estamos presentando, ¿sí? Entonces verificará si están bien escritos los datos personales y demás datos para que podamos hacer la preinscripción. Y en menos de 5 minutos tenemos completada la inscripción. Dentro de lo que es el régimen general de las actividades económicas, ¿sí? Va a estar regulado por el Código Fiscal de la provincia, y me dice que las obligaciones fiscales que se establezcan en la provincia de Salta, sean impuestos, tasas o contribuciones, se van a regir por este código y por las disposiciones establecidas en el artículo primero, en el libro primero, y todo lo que está vinculado no solamente con el Código Fiscal a través de la aplicación de las distintas normas tributarias e impositivas, sino también a través de la ley 6.311, que es la ley tributaria fiscal, que también se va a ir también se ha ido modificando, se ha ido actualizando con las distintas resoluciones que se emiten en forma anual, todo lo que es la Dirección General de Renta. Lo bueno que tiene la Dirección General de Renta, para que ustedes lo sepan, vamos a salir, vamos a completar toda la ventana, ¿sí? Ahí está. Si ustedes ingresan a internet, ponen DGR Salta, ¿sí? ¿Qué es lo bueno que tiene con respecto a toda la normativa? Rentas, eso es algo muy, muy bueno que tiene. Tiene acá lo que es la biblioteca electrónica. Y en la biblioteca electrónica tiene todo lo que son
Código Fiscal, ¿sí? Que está actualizado en la última modificación de julio del 21. ¿Sí? Por otro lado, tiene todas las leyes, ¿sí? Que las va a ir mostrando por los distintos años y números, si nosotros sabemos el número. Y después también tiene todas las resoluciones generales, que va a tener todas las resoluciones generales. Acá hace un detalle como de las más importantes. Y por el otro lado, por cada periodo tiene todo lo que son resoluciones generales dentro del año, todas las resoluciones que salieron en el 2023. Después, todas las resoluciones que salieron en el 2024. Y esto nos permite tener y estar actualizados en todas las resoluciones que se van exponiendo en lo que es la provincia de Salta. Bien, volvemos a nuestra presentación. Me dice con respecto al título segundo del impuesto a las actividades económicas, que es el impuesto principal en el cual nosotros vamos a trabajar. Vamos a tener en el artículo 159, que me dice que el ejercicio habitual es oneroso en la jurisdicción de la provincia de Salta, de todo lo que sea comercio, industria, profesiones, oficios, negocios, locaciones de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad económica que sea lucrativa o no, ¿sí? Me da la pauta que cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas, y el lugar donde se realicen zonas portuarias, espacios ferroviarios, hidródromos, aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado, y todo de similar naturaleza, están alcanzados con el impuesto a las actividades económicas en las condiciones que se establecen en este título y en las siguientes normativas. ¿Sí? Esto tenemos que tener en cuenta. Acá, en la provincia de Salta se llama actividades económicas, y es así como lo nombra el título segundo, pero que en las distintas jurisdicciones se llama ingresos brutos. ¿Sí? Entonces, esa es la única discrepancia. No sé por qué en su momento se había realizado esta nomenclatura a diferencia de las demás jurisdicciones, pero estaríamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Me dice que en lo que respecta a la comercialización de servicios realizados por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, se entenderá que existe actividad grabada en el ámbito de la provincia de Salta cuando se verifique que la prestación del servicio se utilice económicamente en la misma, el consumo, acceso a la prestación a través de internet, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre que analicemos, vamos a tener que trabajar cuando analizamos todo lo que es el impuesto a las actividades económicas, ya sea que estemos trabajando para la jurisdicción de la provincia de Salta o que estemos analizando para otras jurisdicciones, vamos a tener que analizar este concepto de el consumo o la utilización económica del bien o del servicio se realice en la jurisdicción de la provincia de Salta, ¿sí? Entonces me va a decir que recae sobre sujetos, bienes, personas radicadas, domiciliadas, ubicadas en el territorio provincial con independencia del medio, la plataforma o la tecnología que se utilice para tales fines, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos definir este concepto de la utilización económica del bien o del servicio, ¿sí? Independientemente de la materialidad que tengan los mismos. ¿Bien? Por otro lado, me define también el concepto de habitualidad, que va a ser otro de los elementos que yo voy a tener que tener en cuenta al momento de poder definir lo que va a ser el análisis del impuesto a la actividad económica. Y me dice que, en cuanto a la habitualidad, me dice que va a determinarse teniendo en cuenta las actividades que se realicen, el objeto de la empresa, la profesión, la educación y los usos y costumbres de la vida económica. Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad grabada, el desarrollo, el ejercicio fiscal de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las grabadas por el impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto, cuando las mismas sean efectuadas por quienes hagan profesión de tales actividades. La habitualidad no se pierde por el hecho de que después de adquirida, las actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua, ¿bien?
¿Y qué me dice? Que además de ser necesario, que en el artículo 160 me dice que no será necesario, siempre nosotros vamos a tener que definir la habitualidad para poder determinar si corresponde o no actividad económica, y al mismo tiempo me dice en el artículo 160 que no necesito reconocer la habitualidad cuando se realicen dentro de la provincia las determinadas actividades que se van a nombrar a continuación. Y me dice las profesiones liberales, la mera compra, que la mera compra tiene un análisis muy profundo y es de muchas discusiones, porque ya van a ver el concepto de mera compra cuando se analiza lo que es la actividad económica y cuando se analiza lo que son el convenio multilateral, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de la mera compra? Hay muchísimos fallos, muchísima bibliografía vinculada con el concepto de mera compra. Después tenemos el fraccionamiento y la venta de inmuebles y la venta y las locaciones de inmuebles. Tenemos las explotaciones agrícolas, pecuarias, mineras, monetarias y vitícolas, la comercialización de productos o mercaderías que entran a la jurisdicción por cualquier medio, la intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otra retribución análoga, las operaciones de préstamo de dinero con o sin garantía, las actividades realizadas por personas físicas, compañías, empresas, artistas de variedades, circos, parques, diversiones o referidas a artículos públicos o bailes, todas las operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos o que se emitan en un futuro por la nación, las provincias o las municipalidades, ¿sí? Y tenemos los intereses bajo de la realización de corrección monetaria de las depósitos, cajas de ahorro, plazo fijo y cuentas corrientes bancarias. Bien, entonces, no solamente tenemos que analizar, tenemos que, al momento de poder definir cuál va a ser la base, lo que va a ser la actividad económica, también definir cuál es el concepto de habitualidad. Y al mismo tiempo, en el artículo 162 me va a decir que voy a reconocer como base imponible del impuesto. Bien, esto no solamente me servía o me sirve para lo que son los incluidos en el régimen general, sino a todos aquellos monotributistas que adeudan las declaraciones juradas con anterioridad al marzo del 2021 o aquellos monotributistas que estén excluidos o que se encuentren amparados dentro de lo que es el artículo 14 de la ley 6.611, van a aplicar todos estos conceptos de habitualidad y de determinación de la base imponible para el pago del impuesto. Entonces, acá en el artículo 162 me va a decir que la base del impuesto van a ser los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el cual se ejerce la actividad gravada. Y cuando los ingresos brutos integrantes de la base imponible deben resultar de facturas o documentos equivalentes y no existan una u otras, o en ellos no se exprese el valor corriente en plaza de las operaciones incrementadas, se presumirá que este valor es que el valor computable, salvo prueba contrario, es el valor corriente en plaza. Entonces, nosotros ¿qué tenemos con respecto a este supuesto que me establece la ley? No solamente tenemos que se va a corresponder los ingresos brutos, sino que al mismo tiempo la facultad que tiene el organismo es de que si yo estoy vendiendo computadoras, que los valores que yo declaro en las facturas sean valores razonables, que sean valores de mercado, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, todas las nuevas normas contables se van a trabajar con estos valores razonables, que son los correspondientes a valores de mercado. Y por otro lado, en el caso de que que el valor declarado en la documentación complementaria o respaldatoria de las operaciones no sea el adecuado, ¿sí? Va a tener la facultad de tomar los valores computables corrientes en plaza. Por otro lado, cuando hablamos de las actividades económicas, va a también dar el concepto del devengado y del percibido que tiene el Código Fiscal de la provincia de Salta. Bien, entonces me dice cuándo se van a entender que estos ingresos brutos sean devengados. Y me dice, para el caso de la venta de bienes inmuebles, desde el momento de la firma del boleto o la posesión, escrituración o lo que fuera anterior, en el caso de la venta de otros bienes, desde el momento de la facturación, entrega del bien o acto equivalente, lo que fuera anterior, en el caso de las prestaciones de servicios y locaciones de obra, me dicen desde el momento que la factura o que se termina
termina total o parcialmente la ejecución de la prestación pactada, lo que fuera anterior. En el caso del trabajo de sobre bienes inmuebles de terceros, desde el momento de la aceptación del certificado de obra total o parcial, ¿sí? O la percepción total o parcial de lo que fue en anterior, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta acá? Acá también tenemos que tener en cuenta las modificaciones de la NUA con los derechos a facturar, que va a incluir este concepto de los certificados de obra total o parcial. Bien, acá está acompañando por una parte a lo que establece la ley impositiva, lo que es la ley contable. En el caso de los intereses, desde el momento en que se generan o la porción en el tiempo transcurrido hasta el periodo del pago del impuesto, en todas las ventas de inmuebles en cuotas por plazo superior a 12 meses se considera el devengado en la suma total de las cuotas o los pagos que se realizaron o se hicieron en cada periodo. En los demás casos, desde el momento en que se genere el derecho a la contraprestación a estos fines, se presume el derecho a la percepción se devenga con prescindencia de la exigibilidad del tipo. ¿Sí? Entonces, acá estamos hablando del concepto de devengado, concepto contable, que ya lo conocemos, ¿sí? Pero con algunas aclaraciones y determinaciones que son importantes al momento de hacer la declaración del impuesto. Y por eso me dice, bueno, ya hicimos el concepto de devengado, sabemos el concepto de devengado como premisa fundamental para la elaboración de los estados contables, pero ¿qué más tenemos? Tenemos el concepto de percibido, y me dice que ¿cuándo voy a entender que los ingresos brutos sean percibidos? Y cuando se cobra el efectivo en especie, cuando estando disponibles, se han acreditado en la cuenta del titular, y vamos a tener que tener en cuenta estos elementos al momento de poder determinar cuáles de aquellos elementos o de aquellos supuestos la ley considera que como base imponible no solamente los devengados sino también los percibidos. Y me dice, bueno, una vez que yo ya identifiqué los conceptos de devengado, los conceptos percibidos, cuál es el definido, la habitualidad, me dice, bueno, en el artículo 165 me dice cuáles son aquellos conceptos que no van a integrar la base imponible. Y dentro de los supuestos me dice que el impuesto al valor agregado, los impuestos internos o los impuestos nacionales de fondos, en este caso teníamos el impuesto nacional de autopistas, tecnologías del tabaco y de los combustibles, los importes correspondientes a los combustibles líquidos y el gas natural, los importes que constituyen reintegro de capital, en los casos de depósitos, préstamos, descuentos, adelantos y de toda otra operación de tipo financiera, así como lo que son renovaciones, repeticiones o prórrogas, las contraprestaciones que reciban los comisionistas en las compañías de ahorro y de préstamos, los subsidios y subvenciones que otorga el Estado nacional y provincial, las sumas percibidas por las exportadoras de bienes o servicios, los ingresos correspondientes a las ventas de bienes de uso, todo tributo que forme parte del precio percibido por el contribuyente, las sumas correspondientes a la venta de bienes usados, los ingresos que otorgan los bancos o las entidades financieras comprendidas en la ley 21.526, los aportes de las primas de seguro destinadas a las coberturas de riesgos y de curso matemáticos, reaseguros pasivos y siniestros, ¿sí? Van a ser como los elementos que no van a incluir la base imponible. Entonces, yo voy a tener que tener en claro el concepto de habitualidad, el concepto de vengado, el concepto de percibido y de estos elementos que no constituyen la base imponible. Con respecto a las alícuotas, ¿sí? ¿Qué vamos a tener con el tema de las alícuotas? Tenemos una ensalada, podríamos decir, con el tema de las alícuotas. Con el tema de las alícuotas tenemos todas estas leyes que al momento nosotros de poder asesorar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta la ley impositiva 6.611 en los distintos artículos 12, 13 y 14, las leyes de consenso fiscal, y tener en clara todas estas leyes de consenso fiscal. ¿Por qué? Porque es muy importante analizar los distintos periodos y cómo ha quedado a través de los años a las alícuotas que van vigentes de los años 2022, 2023 y 2024 que no han sufrido modificaciones. En el régimen general tenemos la alícuota de monotributistas del 3% y demás contribuyentes del 3,6%, pero estas alícuotas generales
la alícuota general, pero tenemos muy pocos casos que quedan alcanzados dentro de lo que son los demás contribuyentes a alícuotas generales en lo que respecta al 3,6%, porque en la mayoría de los casos ha quedado en el 5% o incluso un poco más, ¿sí? Entonces, es muy importante que en el caso de la alícuota se analice cada una de las actividades que desarrolla cada uno de los contribuyentes. Y por el otro lado, en el artículo 14 se fijan lo que son los impuestos mínimos de acuerdo a la alícuota. Entonces, como vimos, inicialmente que quedaban excluidos los que se encontraban dentro del artículo 14, que estaban vinculados a la locación de inmuebles y a los ejercicios de los títulos universitarios, ¿sí? Que no tenían impuestos mínimos, que eran los que estaban dentro de la locación. ¿Y qué significa el impuesto mínimo? Rentas que me dicen, bueno, si vos tenés el ingreso bruto, me vas a pagar el impuesto que se va a determinar por la base imponible, por la alícuota, ¿sí? O el mínimo de los dos, el mayor, ¿sí? Ese va a ser el pago que vas a tener que realizar en forma mensual, ¿bien? Entonces, en el caso de que nosotros no tengamos venta en el periodo, vamos a tener que pagar un impuesto mínimo. ¿Y quiénes van a ser los excluidos? Son los de la locación de inmueble y los profesionales universitarios, ¿sí? Entonces, luego me va a dar, de acuerdo a las distintas actividades y de acuerdo a la alícuota, cuáles van a ser los mínimos por cada una de las actividades. Lo que a nosotros nos tiene que quedar es que existen impuestos mínimos, que lo vamos a buscar en la ley 6.511, y que, de acuerdo a la alícuota, vamos a tener la cantidad de unidades tributarias que vamos a tener que pagar como impuesto mínimo. ¿Bien? Entonces acá vamos a tener un detalle, que esto está establecido en la ley, y vamos a llegar a este cuadrito de resumen que vamos a tener de 2019 al 2024, cuáles han sido los impuestos mínimos para las distintas alícuotas, que esto nos va a servir de acuerdo a la alícuota que nosotros hayamos determinado que le corresponde pagar al sujeto de acuerdo a la actividad, ¿sí? Entonces, actualmente tenemos una alícuota que estos impuestos mínimos va a estar de acuerdo al valor de la unidad tributaria, que el valor de la unidad tributaria por la Resolución General 18 del 2023 es de 33 pesos para todo lo que querramos realizar dentro de lo que es la administración pública, ya sea sellado por la presentación de documentación, el sellado de personas jurídicas, el sellado de gran público y demás, toda la documentación, presentación de licitaciones, toda la documentación se rige por esta unidad tributaria y que por cada hoja que presentemos vamos a tener que pagar 33 pesos o la cantidad de unidades tributarias que me rige la documentación que yo debo presentar. ¿Bien? Vamos a dejar acá en lo que es el ingreso a la página de rentas para terminar de ver este material y lo que sería la presentación de la declaración jurada de rentas y de la municipalidad el día miércoles y ver algunos pasitos prácticos para analizar cuáles serían los distintos elementos a considerar para el régimen para asesorar el régimen del monotributo. No sé si tienen alguna duda con lo que vimos hasta acá. Bueno, cualquier cosa pueden revisar el material. Ya vieron que el material está subido a la plataforma en estas tres partes por este problema de tamaño. Sí. ¿Podría repetir lo percibido de mercado para ingreso bruto? Eso estaría, también lo recibimos. Acá me dice que tenemos, bueno, la habitualidad cuando no requiere la habitualidad, y me dice que se va a entender como ingresos brutos que sean devengados, y me da el detalle que igualmente ustedes lo tienen para cada uno de las actividades, cuando se va a considerar devengado. Que tenemos en la venta de los inmuebles, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el momento de la firma del boleto de compraventa o la escrituración anterior. En caso de otros bienes, al momento de la factura o de la entrega del bien, ¿sí? Generalmente en el caso de la venta de bienes, que es la actividad económica, generalmente
generalmente se toma como devengado en base a la facturación, porque es lo mismo que también se declara con el impuesto al valor agregado, ¿bien? Porque AFIP también tiene la aplicación del concepto de devengado para todos estos elementos, y también considera, si ustedes ven la ley de IVA, considera que la facturación a la entrega del bien o la prestación del servicio lo que fuera anterior. En la mayoría de las actividades se toma la base imponible como lo devengado en el impuesto al valor agregado, lo que se ha declarado, pero generalmente cuando se tienen algunos elementos, como por ejemplo en el caso de los trabajos realizados en inmuebles de tercero, que se va a facturar con, más que nada, también todo lo que vincula con la actividad de la construcción, que se va a trabajar con lo que son certificados parciales de obra, se trabaja directamente con lo que vendría a ser la certificación como documento equivalente, o también la certificación acompañada de la factura. Sí, generalmente la certificación está acompañada, por más que sea parcial, está acompañada con lo que va a ser la facturación. Y en el caso del percibido, me dice que se va a entender que los ingresos se han percibido cuando se cobran en efectivo o en especie y cuando, estando disponibles, se han acreditado en la cuenta del titular o con autorización o compromiso expresa del titular. ¿Sí? Esos son los dos elementos que vamos a tener que tener en cuenta al momento de cuando la norma me hable de conceptos devengados y de conceptos percibidos. ¿Sí? Igualmente acá hay que hacer un análisis más pormenorizado de el Código Fiscal en cuanto a qué actividades va a tener en cuenta al momento del concepto del devengado y el concepto del percibido. ¿Sí? No sé si se entendió. Por ahí lo que estamos viendo más son los conceptos generales para que ustedes puedan entender, porque, bueno, como les decíamos, esto se ve con mayor profundidad en lo que son las materias de impuestos, en detalle y el análisis de cada punto del Código Fiscal. Nosotros estamos viendo los puntos más distintivos para que ustedes puedan conocer a qué se refiere con la base imponible, cuáles son el análisis que hay que hacer con las distintas alícuotas y tengan nociones de cómo es el funcionamiento del impuesto a las actividades económicas. ¿Alguna otra consulta o duda? Profesora, sí. La empresa o el contribuyente que esté inscrito en el régimen simplificado, si va a realizar una actividad, por ejemplo, una venta en otro lugar, en ese caso tiene que inscribirse en régimen de convenio. Y ahí lo que hay que analizar, bueno, primero el régimen simplificado es únicamente para personas humanas, no se pueden inscribir sociedades, ¿sí? Y en el caso de que esa persona humana esté realizando compras o ventas en las otras jurisdicciones, tiene que identificar lo que establece la ley de convenio multilateral, que es la habilitación de las fuentes de ingresos, ¿sí? Que ahí un poco más hay que estudiarlo con mayor detalle, pero va a depender de cuándo se habilite la fuente, cuándo corresponda o no inscribirse. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque dentro del ejemplo que usted dio era, por ejemplo, de un mecánico que le brindaba servicio a la empresa Saeta. Bueno, supongamos que ese mecánico lo llaman de otra provincia para que vaya a realizar un trabajo. En ese caso, él era una persona humana que venía realizando una tarea dentro de lo que es la región Salta, nada más. Y claro, le sale una oportunidad de ir a trabajar en otra jurisdicción. O sea, ¿cómo tributas esto? Porque estarías tributando en Salta nada más y te fuiste a otra jurisdicción. A otra provincia. En principio, el ejemplo que yo di del mecánico, que era la exclusión por retención de la fuente, ¿qué significa eso? Que la empresa le retenía la totalidad del impuesto, ¿sí? Esto quiere decir que la empresa, cuando era el único cliente y le retenía en la fuente, por eso dice, la empresa le retiene en la fuente la totalidad del impuesto.
¿sí? Eso no tiene nada que ver con lo que sería el régimen de convenio multilateral, ¿sí? Porque estando excluido porque en este caso la exclusión es por una opción, puedo estar excluido yo, decir no, a mí me retienen la totalidad del impuesto, me quedo bajo el régimen general y sigo presentando la declaración jurada, que era, como yo les decía, esta modalidad de exclusión no tuvo éxito porque la mayoría optó por estar en el régimen simplificado, ¿sí? En el caso de que una persona decida prestar servicios o realizar ventas de bienes en otras jurisdicciones, que puede ser Jujuy, puede ser Tucumán, puede ser Buenos Aires, puede ser cualquier jurisdicción, lo que hay que tener en cuenta es esto de lo que yo les decía de la habilitación de la fuente. En el caso de que nosotros pisemos la jurisdicción de Jujuy, es decir, que yo vendo computadoras y le llevo la computadora a cargo, el flete siendo a cargo mío, le llevo la computadora al cliente hasta la puerta de su casa. Ahí yo ya estaría habilitando la fuente y le correspondería a Jujuy cobrarnos por la venta de esa computadora. Y ahí ya entraríamos en el régimen de convenio multilateral, ¿sí? ¿Qué pasa? Generalmente hay muchos controles que se están haciendo en las jurisdicciones, pero no hay un control muy exhaustivo. Pero cuando nosotros le vendemos a empresas que, por ejemplo, yo le vendo al gobierno de la provincia de Jujuy, o le vendo a una empresa minera o a una empresa que vende automóviles, que ya son empresas que son agentes de retención, incluso aquellas que no son agentes de retención, pero que son bajo formato de persona física inscripta en el impuesto a la actividad económica o personas jurídicas inscriptas en el impuesto a las actividades económicas, tienen la obligación de retenerme el impuesto por no estar, y me retienen el triple del impuesto por no estar inscrito en otra jurisdicción. Si yo le vendo a una persona humana a las distintas jurisdicciones, es ahí donde pierden el control, ¿sí? Por eso muchas veces en Mercado Libre, ¿sí? Muchas veces hay muchos que no quieren vender, por ejemplo, a las provincias de Tucumán y de Misiones, porque las provincias de Tucumán y Misiones, una vez que ellos detectan que uno realiza alguna actividad económica, inmediatamente por todas las ventas y por todas las operaciones que yo hago, me aplican el régimen de retención, ¿sí? Entonces, la retención y la forma que tienen de controlar es que a través de personas jurídicas o personas físicas inscritas en el impuesto que trabajen y que realicen compras de bienes y servicios a personas de otras jurisdicciones, si esa persona se encuentra en otro lado y me presta un servicio o me vende un bien pisando la jurisdicción de Salta, que ese análisis ya es más detallado y tendríamos que entrar a analizar en profundidad cuál es la ley de convenio multilateral. Bueno, y cuando se produce la habilitación de la fuente, ahí va a realizar la retención el otro sujeto. Pero cuando se le vende a personas humanas que son consumidores finales, es más difícil poder identificar cuándo se produce esta habilitación, y por eso, en la mayoría de los casos, el transporte o el gasto de transporte siempre está a cargo del comprador, ¿sí? Para evitar también estar inscrito en las 24 jurisdicciones, porque se vende, por ejemplo, por la plataforma de Mercado Libre o por otras plataformas de venta, se vende a todo el país, ¿sí? Pero por eso, y hay muchos que, como les comentaba, no quieren estar ni en Tucumán ni en Misiones, porque una vez que se ingresa al régimen de retención y de percepción, por cada movimiento bancario, por cada factura de venta, por lo que sea, uno respira y tiene una retención de actividades económicas de ingreso bruto de ese país, de esa provincia, de esa jurisdicción. ¿Profe? Sí. O sea que la AFIP solo va a tener en cuenta para inscribirte en el régimen multilateral cuando el que vende en Salta envía a Bariloche, por ejemplo, o a otro país. Solo el transporte. Eso es lo que no es solamente el transporte y tampoco es la AFIP. La que va a controlar eso, porque es impuesto a los ingresos brutos, es la Dirección General de Rentas de cada jurisdicción. Y son ellos los que van a ir analizando las distintas operaciones y detectando. Y no solamente tiene que ver con el transporte, sino tiene que ver con la habilitación de la fuente que establece la ley de convenio, ¿sí?
porque si consultan es porque les están pasando situaciones de ese tipo, para que Sí, veamos sí. cuál sería la Justamente, habilitación de la fuente en lo que sería el régimen de convenio. Y lo que regula, si bien trabajamos y lo hacemos por la página de la FIP, pero el que regula, el que establece la normativa y todo lo demás, son las distintas jurisdicciones, y es impuesto a la actividad económica que la FIP como que no se mete. Ayuda a recaudar, pero no tiene nada que ver, ¿sí? claro. Bueno, profe. Bueno, en la próxima clase yo les agrego estas filminas que estamos viendo, lo que sería lo del régimen de convenio, para que veamos ahí, hagamos un pequeño análisis de cuando los distintos... Es muy complejo, no se puede ver en una sola clase, porque no, y también está fuera de lo que sería el programa, pero por lo menos algunas nociones básicas como para que ustedes tengan en cuenta de lo que sería el régimen de convenio, y aquellos que estén más interesados pueden profundizar en la búsqueda y el contenido en material, tanto en la ley de convenios como en la bibliografía de convenio multilateral. Y nosotros ese tema no lo tocamos, pero lo vamos a analizar por el interés que han tenido todos en su consulta. Está bueno para que también lo que veamos que sea útil a ustedes para su vida práctica. Profesora, entonces, en el caso de la prestación esta de servicios, por ejemplo, Sí. si el cliente, por ejemplo, viene acá a la provincia, o sea, no sigue quedando dentro de lo que es la jurisdicción de la provincia. Claro, ahí no hay ningún problema, porque la utilización económica del bien y del servicio estuvo en la provincia de Salta. Claro, por ejemplo, la empresa que usted puso como ejemplo es la limpieza de telas y de, no sé, si tapizado, bueno, muebles en cuero. Supongamos que venga un cliente de otra provincia, pero bueno, se lleva el producto ya limpio de acá, elaborado o procesado, no tendría un impacto. No, ahí en ese caso no. El impacto sería que, por ejemplo, nosotros vayamos a Tucumán a limpiar el sillón, por ejemplo. Claro. Por ¿Sí? ejemplo, esto es a lo que yo hacía referencia. Cuando sale, por más que sea una prestación de un servicio, bueno, me vino el del mecánico, se puede pasar. Sí, Sea también. monotributista acá en la provincia y que te digan, mira, tengo un colectivo, tengo una maquinaria que no la puedo transportar, necesito, o sea, me resulta mucho más económico que viajes vos y me lo repares allá. Exactamente. En tener estos que casos, mover, claro. O nos van a decir que nos inscribamos en el convenio con la jurisdicción de donde nosotros estamos haciendo el trabajo, nos van a pedir eso, o al momento de hacernos el pago, nos hacen la retención, que generalmente una retención del 3% de la tasa. La tasa va a depender de la actividad y de la jurisdicción. No en todas las jurisdicciones y no todas las actividades tienen la misma tasa. Entonces, la tasa, por ejemplo, acá la tasa de retención, la general es de 3,6. Y en el caso de que no esté inscrito, va a ser del 9% la retención del impuesto a la actividad económica. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo nosotros contratamos un servicio de asesoramiento de Buenos Aires y esa persona no está inscrita en Salta, bueno, nos hace todo el servicio